Hola, hola queridos estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva clase del área de matemática del curso cuarto de secundaria. Soy el profesor Rolando Laura Valencia y te invito a que abras tu texto de aprendizaje en la página 297. Hoy veremos la definición de los números complejos. ¡Comencemos! Continuamos, jóvenes y señoritas. En esta ocasión estamos en la página 297 y nos toca definir a los números complejos. Entonces, los números complejos solucionan el defecto algebraico de los números reales que existan ecuaciones polinómicas con coeficientes reales que no tienen soluciones reales. Eso es lo que habíamos analizado en la anterior clase. Habíamos visto la unidad imaginaria. Entonces el conjunto de los números complejos es aquel que consta de una parte real y una parte imaginaria. Definamos al número complejo. El número complejo se lo va a denotar como A más BI, donde A, B pertenecen a los números reales. E, I es la unidad imaginaria que habíamos visto en la anterior clase. Y no es nada más que igual a la raíz cuadrada de menos 1. Es así que nuestro número complejo lo vamos a denotar con la letra Z, donde A habíamos dicho que es la parte real y BI es la parte imaginaria, donde aparece la unidad imaginaria que la habíamos estudiado en la anterior clase. Un número complejo se puede escribir como un par ordenado, de forma binómica, A menos BI, o de forma vectorial, A, B. Ahora veamos algunos ejemplos de los números complejos. 5 más 3i, donde 5 es el número A, 3 es el número B, y está acompañado por la unidad imaginaria. En el siguiente ejemplo tenemos 2 menos raíz cuadrada de 7i, donde A vale 2 y B es igual a menos raíz cuadrada de 7. Tenemos un ejemplo particular, 9, donde A vale 9 y B vale 0. 9 también es un número complejo, debido a que el conjunto de los números reales es un subconjunto de los números complejos. Es decir, que el conjunto de los números complejos es una extensión de los números reales. 6i también es un número complejo donde A vale 0 y B vale 6, ¿no? Es un complejo puro. Menos raíz cuadrada de 2i. A vale 0 y B vale menos raíz cuadrada de 2. A los números complejos también los han denotado con varios términos. Por ejemplo, Cardano lo denominaba como sofisticados. Neper indicaba que los números complejos son sin sentido. Giralt nos indicaba que son inexplicables. Huygens nos decía que eran incomprensibles. Y así diversos autores decían que los números complejos son imposibles. Ahora veamos a los números complejos cuando son iguales. Quiere decir que su parte real y su parte imaginaria serán las mismas, ¿no? Como tenemos en el ejemplo acá, A más BI igual a C más DI, entonces A es igual a C y B es igual a D. Ahora, cuando tenemos a los números complejos conjugados, sus partes imaginarias tienen signo contrario, como observamos en el ejemplo. Si Z es igual a A más BI, entonces su conjugada será A menos BI.
En la parte de la práctica habíamos dado un pequeño ejemplo de cómo es que se aplican los números complejos. Para representar gráficamente a los números complejos, detallaremos el siguiente ejemplo. En electricidad, cuando se trata de calcular el valor de la impedancia de una resistencia con un condensador, se deben manejar cálculos relacionados a geometría. Por ejemplo, tenemos la resistencia y el capacitor. Para calcular la impedancia Z de estos dos componentes, debemos de utilizar la notación de los números complejos, donde tenemos la resistencia más J por la reactancia X. Es decir, que en ingeniería se utiliza la letra J para denotar al número imaginario I. Es así que la resistencia es el número real y la reactancia es el número imaginario. El valor de la impedancia de estos dispositivos está dado por la ecuación Z igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, que nos recuerda al teorema de Pitágoras. Jóvenes señoritas, un número complejo se representa en el plano de Argand y está relacionado con el sistema de coordenadas rectangulares, como podemos observar, donde la parte real es el eje horizontal y la parte imaginaria es el eje vertical. Al punto P, A, B le corresponde un número complejo A más BI. El vector OP, llamado módulo o norma, representa la magnitud del número complejo Z, que es A más BI, y el valor absoluto del mismo, es decir, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. De esta manera se puede graficar a un número complejo. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide representar en el plano de Argand el siguiente número complejo: 3 más 6i, y también se nos pide encontrar su módulo. Entonces, la parte imaginaria es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6i, y la parte real es 3, 1, 2, 3. Es decir, vamos a tener el punto Z igual a 3,6. Graficamos este vector desde el origen de coordenadas hasta el punto de intersección. ¿Qué quiere decir? Que nuestro módulo de este vector va a ser Z, el valor absoluto de Z. Encontremos el valor absoluto de Z, que no es nada más que A al cuadrado más B al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 6 al cuadrado, 36. 36 más 9 nos da 45. La raíz cuadrada de 45 no es exacta, entonces lo descomponemos en factores primos y utilizamos las propiedades de las raíces, y como resultado nos da 3 raíz cuadrada de 5. De esta manera pudimos graficar el número complejo 3 más 6i. Se nos pide representar en el plano de Argand como punto y vectorialmente los siguientes números: en el eje real 4 y en el eje imaginario 2. El número complejo 4 más 2i, que tiene como coordenadas el punto 4,2. Ahora se nos pide graficar el número complejo menos 3, menos 2, es decir, en el eje real
menos 3 y en el eje imaginario menos 2. Y nuestro punto es el punto menos 3,2. El último número complejo que debemos de graficar es 3 en el eje real y en el eje imaginario menos 3i. Nuestro punto de intersección es 3, menos 3. En esta clase pudimos analizar a los números complejos, su definición, sus propiedades y su gráfico, que nos permite conocer aún más sobre este conjunto de los números. Es así que te invito ahora a que puedas visitar la página del Ministerio de Educación y también puedas buscar Educa Bolivia en las redes sociales. Cuídate mucho, hasta una nueva oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.